Aldo, te damos el pase, te mandamos el centrito. Gracias. Haz el gol. Vamos a analizar esta jornada aberrante ahí en el Congreso con Mauricio Bullner y Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenidos ambos dos. Gracias. Gracias, muy amable. Ahora, yo quiero empezar con una cosa media esquizofrénica. Tú eres el protagonista del audio, Vitocho. Eres el doctor Frankenstein del audio porque estás armando el monstruo y ayer te retiras. Entonces hay Vidaurri contra Vidaurri, Vitocho contra Vitocho. No, bueno, primero que el protagonista es un audio editado para perjudicarme. ¿Eh? ¿De dónde viene ese audio? Bueno, de una persona que entró, ¿Un congresista? Sí, grabó y se fue. ¿El celular? Sí. ¿Sabes quién es? Lo sabemos. No voy a dar nombre de momento porque estamos verificando, ¿no? Estamos verificando. Pero en fin, ya eso está bastante... ¿Es un colega tuyo? Sí, y lo ha editado mañosamente y tramposamente. Que no sería de ninguna de las bancadas que estaban conversando. No, claro que sí. Era de una de las bancadas que están Así es. conversando. Exactamente. ¿No quieres contar más? No, porque estamos en plena investigación. Y entonces lo han tratado de poner como si fuese casi el presidente de la comisión, y no era presidente Bueno, de la comisión. le pones hasta cuernos a Keiko, porque dices que hay que... Después yo hablo con Keiko. Es que lo que tratamos esto. de hacer allí, en todo caso, y eso sí es cierto, es de que como el fujimorismo se exigía poner a dos sí o sí. Como el oficialismo con el que tú estás aliado. Pero eso vino después. Ya. Eso vino después. Y entonces allí ellos querían imponer. Entonces la reacción era muy simple. Oiga, si ustedes no ceden, bueno, dejen un paso al costado, se van y sin ellos... El oficialismo también había pedido 3. No, eso fue antes. Es que son reuniones diversas. Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no se ponen, si ustedes no son tolerantes, avanzamos sin ellos. Tenemos 94 años y podemos dejarlo a los futbolistas fuera. Pero el oficialismo no lo quiso hacer. Y al día siguiente, no lo quiso hacer. Y luego de armar el muñeco, ¿por qué te vas al día siguiente? No, porque nosotros dijimos y pusimos observaciones en la elección, pero sobre todo... Para que no sea en bloque. Exactamente, porque tú puedes elegir a Juan Pérez, pero... Si votas individualmente, lo puedes tachar en la votación, porque finalmente lo que vale acá es la votación en el Pleno, no la selección solamente, sino la votación en el Pleno. Y lo importante aquí era una votación individual, para que cada cual sepa los votos que tiene y el respaldo que pueda tener. Y ahí se califica, ¿Y cuál es el el parecer de Mauricio Muller? Bueno, esta jornada es de hace 4 semanas. ¿No? Además es un audio hace 4 o 5 semanas, ¿no? No ha sido Lafra, ¿no? Pero justamente por eso, como ha sido hace 4 o 5 semanas, en ese audio ya se ve que nosotros estábamos completamente fuera del tema, ¿no? Ya. Pero no ha sido Lafra detrás del audio. No. Ustedes han bajado calidad, Lafra siempre está detrás de todo esto, según Vitocho, así que ya vamos a ver hacia dónde va su investigación. Pero no estabas hablando de Lafra, ¿no? ¿O sí? No, yo en todo caso... primero... pero déjalo. ¿Quién estaba presente y no ha sido él? Pero no estaba presente, pues porque hay una parte en la que le preguntan a alguien, oye, ¿y sabes si Javier está de acuerdo o no? Bueno, pero en fin. Sí, pero hay una respuesta y está borrada. Pero no de él, pues. Sí. Ahora, eso demuestra que nosotros desde ese entonces ya estábamos viendo de que se estaba manejando muy mal este tema porque no se estaba considerando la calidad de las personas, sino simplemente las cuotas. Las cuotas, es decir, los espacios en los cuales cada grupo político se siente en confianza para votar por determinada persona, no son malas porque no hay otra manera de encontrarla, pero tiene que tener perfiles la persona que tú estás escogiendo, no puede ser simplemente por lealtad política. Y entonces aquí solamente estaban discutiendo cuotas con calculadora, y eso era lo que nosotros estábamos objetando, y obviamente es lo que ha significado nuestra posición contraria a todo esto desde el comienzo. Lamentablemente el reportero que ha presentado él dice, no, la bancada del Frente Amplio se retiró. Bueno, pues, o sea, parece que tiene su corazoncito, porque también se retiró Solidaridad y también nos retiramos nosotros. Pero nosotros no hacíamos, a diferencia de ellos, objeciones solo de forma. Sino de fondo. Es decir, cómo se vota, sino de fondo. Aquí se había estructurado una suerte de pacto, que además lo vimos después en la noche, cimentado de nuevo, en el sentido en que entre el toledismo y entre el nacionalismo se han ahora amalgamado mucho más, pero no en función pues de intereses políticos, de programas comunes, sino de cómo blindan al señor Alejandro Toledo, y esos votos sirven para que ellos puedan tener todo lo que estabas comentando, quieran. tenías una teoría bastante interesante. Se ha creado una especie de Senado de votación indirecta que se elige de una sola vez y que legisla en positivo, ¿no? Bueno, para mí ya es un tema más de fondo. ¿No? Yo he cuestionado, incluso desde el Congreso anterior, cuando discutíamos el famoso Código Constitucional, la propia existencia del Tribunal Constitucional.
se Corte ha Suprema arrogado en los últimos años funciones legislativas, ha emitido sentencias en las que ha modificado textos de leyes y ha sugerido las modificaciones con palabras distintas. Se ha arrogado también facultades ya de suprapoder judicial. Ahora cualquier caso, civil, penal, lo que fuera, vía amparo llega al Tribunal Constitucional, que solo podía recibir casos constitucionales denegados en el Poder Judicial, y ahora recibe de todo. Y corrige al propio Poder Judicial, le ordena a la Corte Suprema fallar en un determinado sentido, Pues sí, le ordena al Ministerio Público lo mismo. Entonces, ya es una preocupación más de fondo. Que la Corte Suprema debería ver estos casos y no debería existir el tribunal. Sí, yo creo que... que fue un invento de Vallerriestro en el año 78, ¿no? El 70 de la Constitución. Y además es una copia del Tribunal Constitucional Español, una mala copia. Una copia del proyecto de Constitución Española y no de la Constitución misma que viene después. Nos fregó... Así es. Había una diferencia de 1 año, 2 años allá, copiamos el proyecto, pero no copiamos el texto O sea, final. debería ser la Corte Suprema, pero esto es un Senado en buena cuenta, Sí, ¿no? sí, bueno, lamentablemente el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones en unas oportunidades, actuando un poco como Corte Suprema de Estados Unidos que modifica la Constitución. Madison, ¿no? Activista. Pero quisiera aclarar una cosa a Mauricio. Nosotros hemos estado siempre en desacuerdo con las cuotas, en primer lugar, y además, no solamente con eso, sino que hemos dicho siempre que se debe elegir por consenso, y consenso significa todos. Y eso hemos ido perdiendo la votación poco a poco en las reuniones que hemos tenido. Pero ayer lo que se ha visto precisamente es un consenso de toma y daca, ¿no? No. Bueno, el consenso de 4 bancadas, no de las 7. Eso es verdad. Es un consenso en realidad ficticio. Es solamente una mayoría que se ha impuesto sobre los demás. Ha sido simplemente el número que con una consigna de todo o nada han impuesto ayer una repartición política. Fujimorismo, oficialismo y sobre todo toledismo, que es el que más juega en esto y el que más ha ganado, ¿eh? Porque se han apropiado de la Defensoría del Pueblo desde el comienzo. Vitocho no me dejará mentir que en las primeras reuniones desde hace un año que se tenían entre portavoces para este tema, el representante del toledismo decía, cuidado, ¿y por qué aquí hay una apetito? promesa que nos han dado para que nosotros tengamos la Defensoría del Pueblo y nos la prometió el señor Ollantumala. ¿Pero qué te da la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué tenían tanto apetito por ese cargo? Porque Es que tiene una presencia nacional. La Defensoría del Pueblo es una institución inmensa. 36 oficinas en todo el Perú y se puede a través de las oficinas hacer algo, evidentemente. Pero no es un chiste de humor negro Pilar Freitas ahí. Pero claro. Es una broma, pero... Pero claro que sí, pero es que lo que buscaron es una persona que simplemente tenga incondicionalidad con el partido político que se acaba de apropiar de la no con Defensoría del tremendo Pueblo. techo de vidrio, ¿no? Yo creo que ahí... Tú has sido muy crítico con ella. Sí, claro que sí, y además la conozco y me da mucha pena, pero no está calificada para el cargo. En el caso de Fausto Alvarado, que me parece que era un mejor candidato, mucho mejor candidato, lamentablemente fue vetado por el fujimorismo. Porque si no es vetado Fausto hubiese tenido... El toledismo no tiene otro cuadro. Esta señora tiene 50.000 cuestionamientos. Exactamente, un partido que ha sido gobierno... Pero es que no han buscado que tenga perfil de cuadro, sino incondicionalidad absoluta. Lo que va a ocurrir es que en el 2016 el señor Alejandro Toledo se va a sentir ya con un partido político con dinero y con presencia como la Defensoría del Pueblo para hacer una campaña, lo cual, ¿tú crees que él va a tener los escrúpulos de no utilizar la Defensoría del Pueblo para una campaña electoral? Yo no. Yo estoy convencido de que eso se convierte en una apéndice. Parece que el caso Mansión ha acabado con él, no tiene ni 4% de intención de voto, se ha evaporado. Bueno, pero con una Defensoría del Pueblo, con presencia a nivel nacional, trabajando activamente por una campaña, esperará seguramente el recuperarse. ¿Ustedes van a seguir blindando a Toledo? No. Ustedes se lo han apoyado incondicionalmente. Un costo político tremendo. No. Parece han sido aliados, han salido elegidos con Toledo de candidato. Efectivamente. De la UNE está revolcándose su tumba. Efectivamente, hemos sido aliados en el 2011, pero eso dejamos de ser aliados de ellos hace más de un año y votamos de manera diferente. Ayer es la mejor prueba, que hemos cuestionado antes, durante y después la designación que ellos han hecho. ¿Ya han apoyado la comisión fiscalizadora ustedes? Mire, yo he estado ayer en un programa de televisión, pero tengo entendido que hemos votado a favor de la fiscalización. No, votaron en contra, pero porque se pusieron en una actitud nihilista, ¿no? Decían, no, la comisión de fiscalización no debe ser sino una comisión especial. Claro, pero el tema de la comisión especial es que lo iba a dilatar hacia sabe Dios cuándo. Entonces nosotros decíamos que de una vez se tomara porque la comisión especial está investigando, la mega comisión que es especial está investigando a García y avanza muy rápido. O sea, eso depende la voluntad que pueda haber. Y yo creo que la comisión especial son mucho mejores que la fiscalización, porque además la fiscalización tiene tantas cosas que le llegan, tantas, que al final no se da tiempo pero el caso tenía que verse en el Congreso, ¿no? Es un caso político porque ese blindaje, el oficialismo... Es mejor que lo vea la comisión de fiscalización según nuestro criterio, porque las comisiones especiales son solamente hasta 7 miembros y exoneran a 2 bancadas de ahí. Siempre la nuestra y la de Solidaridad quedan fuera, aunque ahora están cambiando los números por estos movimientos, pero es para controlar mejor.
por parte del oficialismo. En cambio, en la Comisión de Fiscalización, como hay 17 miembros, están todas las bancadas y es mucho más permeable una investigación. Es lo que se ha aprobado finalmente. Pero Mauricio, la Comisión de Fiscalización tiene una sobrecarga. Hay muchas cosas que no se investigan. Hay que recordar que hay 25 regiones en este país. Pero tengo seguridad que este tema sí se investiga. Y seguramente lo van a dilatar. Ahora, ¿cómo va la votación para 28 de julio? ¿Dónde se va Wong? ¿Dónde se va Taid? ¿Dónde se va Yehude? Hay una serie de congresistas que ya dicen que Taid se va con ustedes. Bueno, y Wong también. No, eso son cosas de especulaciones, son temas que si ocurriesen tendrían que ser pues consecuencia de larguísimas conversaciones. No, ellos están en una actitud todavía independiente y modifica un poco los cálculos. Por ejemplo, ellos son 10 en una alianza y a partir de ahora también lo que es Alianza para el Gran Cambio con la salida de Yehude y de Wong también son 10. Entonces la vicepresidenta. Y entonces ahora ya va claro, van a tener que modificarse un poco la correlación de fuerzas. En el caso nuestro, nosotros miramos las cosas desde el balcón y sabemos que el escenario es distinto. Nosotros somos simplemente una bancada que ve como los demás a veces se van cayendo. No veo a Yehude, no veo a Yehude en la bancada plista. Yo creo que, mira, él ha sido el primer ministro nuestro, o sea, no es una persona con la que uno pueda tener permanente discrepancia, al contrario, es un hombre que le gusta ser permeable y flexible en el diálogo y estamos buscando hacerlo, ¿no? Bueno, Yehude ayer, la conferencia de prensa la dio con nosotros, ¿no? Ahí está la fotografía. O sea que está con ustedes. Yo creo... No con ellos, porque es la Acción Popular. Están enamorando los dos. No, con el grupo del Partido Socialista, con la izquierda. No te olvides que la alianza con ellos tienen con la izquierda. Sí, Acción Popular Socialista. Claro, revive Mármol, Bueno, pero fíjate, hay que también revivir las viejas ideas del AMPE, en todo caso también, volver un poco atrás. En todo caso, él está muy cercano, hay conversaciones, pero yo no puedo avanzar nada más porque no lo sé, yo no soy parte de la vocería en este momento y por tanto no sé lo que puede estar pasando. Para cerrar, pero 2 segundos parece cada que uno. se va solidaridad, es lo que dicen. 2 segundos para cerrar. El impacto en el Congreso, en la imagen, va a ser terrible. Es terrible y se puede rectificar, cuidado. Ya hemos tenido actitudes como esta y el Congreso ha rectificado. Así que yo creo que no está lejos la posibilidad de que el Congreso se puede rectificar porque se rectificó el caso del 2007 del doctor Ríos, ¿no? Sí. El problema allí es que como había que rectificar a uno de los elegidos, se tuvo que modificar toda la lista, porque en esa vez indebidamente también se votó en bloque. Fue el único antecedente que hay. Bueno, la conversación ha estado interesantísima, pero ya la tengo que cortar. Lo de Pilar Freitas es una cosa, hasta ahora no lo entiendo. Bueno, y se votó solo, es decir, han podido perfectamente bien modificar el voto. ¿Cómo puede ser defensor del pueblo? Pero perdón, el PPC pidiendo que además se acentúe más el voto a favor de bueno, Blume, el señor Bengolea. Habrá resultado que Blume es... el compadre de Lourdes Flores. Claro. El compadre de Lourdes Flores. Lourdes Flores es madrina, el hijo de Blume. O sea, esto ya parece un pueblo, la elección ya es impresionante. Bueno, Maricel, ya no hagamos más hígado, Maricel.